Estuvimos observando y viendo ejemplos de distintos modismos hebraicos anteriormente. Uno de estos es lo absoluto por lo relativo. Se dice algo absoluto cuando en realidad se quiere decir algo relativo. Lo relativo por lo absoluto se dice algo relativo cuando en realidad se quiere decir algo absoluto. Modismo de filiación: cada vez que se dice que alguien es hijo de algo, de alguien, puede ser físico, también puede ser moral o espiritual, estamos utilizando el modismo de filiación. Por ejemplo, hijo de Abraham, hijo de este siglo, hijo del diablo, hijo de Dios, todos son modismos de filiación. Habíamos dicho también que se utiliza en las Sagradas Escrituras modismo de tiempo. En las Sagradas Escrituras, eternidad, para siempre, perpetuo, se utilizan en dos sentidos: en un sentido literal y en un sentido figurado. En un sentido literal, solamente la eternidad para siempre, perpetuo, se aplica a Dios. Cuando se utiliza para referirse a los ángeles o para referirse a instituciones, no debe ser interpretado literalmente, puesto que no son eternos. Tuvieron un principio, aquí también tienen un fin. Entonces se debe interpretar como modismo de tiempo. Antropomorfismo consiste en atribuirle características físicas a Dios, siendo Dios invisible, espiritual, incorpóreo, inmaterial. Por lo tanto, no tiene parte ni cuerpo, ni tiene ni nada de materia, pero se describe a Dios utilizando lenguaje propio de los seres humanos para que nosotros podamos comprenderlo. La antropopatía consiste en atribuirle a Dios pasiones, sentimientos propios de los seres humanos para que nosotros podamos entender. También estuvimos trabajando con los tipos y los antitipos. Los tipos son figuras literarias, proféticas del Antiguo Testamento que describen una realidad espiritual y futura. Cuando el Nuevo Testamento señala que este evento, esta persona o esta institución es un tipo, entonces se clasifica como tipo. Si no lo menciona, no es un tipo entonces. Vimos también el símbolo. El símbolo siempre apunta a una sola idea, a una sola enseñanza, no a muchas ideas o muchas enseñanzas. Eso es lo que vimos, entonces trabajamos con respecto a lo que es un tipo. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar con los pasos de la metodología exegética de las epístolas. Veremos el análisis estructural, análisis de los elementos claves, contexto histórico general, contexto básico, contexto detallado, uso del contexto histórico particular del pasaje, entre otros. Eso es entonces lo que vamos a ver a continuación en esta clase, que es la clase número 16. La metodología exegética vamos a ver. Ya trabajamos todo lo que es de la hermenéutica y ahora el procedimiento exegético. Comenzamos nosotros con la metodología exegética epistolar, porque es este género epistolar lo que prevalece en el Nuevo Testamento. Además, las epístolas son consideradas como la explicación teológica de la fe cristiana. También las epístolas se presta mejor como un modelo exegético primario para el resto de los estudios o de los géneros literarios bíblicos. Generalmente las epístolas tienen un tema central alrededor del cual construye la exposición doctrinal el autor. Son documentos que se escribieron de una sola vez, por tanto sus partes se iluminan mutuamente. Esto nos ayuda a estar consciente en qué forma el pasaje que estamos leyendo se relaciona con el resto de las epístolas. Son también altamente valoradas en el canon de las Sagradas Escrituras, debido a su fuerte orientación eclesiástica. ¿Cuáles son los pasos en la metodología exegética epistolar? En el análisis estructural se reconoce el flujo de las ideas del autor de la epístola. Recibe también el nombre de bosquejo sintético. En el análisis de los elementos claves no se consulta ayudas externas como comentarios o diccionarios bíblicos. Lo primero que se realiza entonces, cuando nosotros vamos a trabajar una exégesis del Nuevo Testamento en las epístolas, es el análisis estructural. Creo que todavía ustedes no lo han realizado, pero en una de las tareas, creo que era la tarea de hoy día, es
el análisis estructural. ¿Qué es lo que es el análisis estructural? Un bosquejo. Eso es el análisis estructural, un bosquejo de la obra. Esto es un bosquejo, lo que están viendo acá, aquí. Esto es un bosquejo. Género epistolar, la división principal, análisis de los elementos claves, la segunda división principal, la subdivisión el autor, la otra subdivisión receptores, la otra división ocasión. Esto es un bosquejo. Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer es un bosquejo, obviamente, de una epístola. Como un bosquejo homilético, así también deben hacer ustedes un bosquejo de, de la epístola que ustedes deben trabajar, que es en el plan de curso figura la exégesis que ustedes deben realizar en base a Gálatas. Capítulo Gálatas, 4, creo que es exactamente. Gálatas 4, muy bien. Lo primero que debe aparecer entonces en su exégesis es el análisis estructural. Aquí vamos a ver un ejemplo del análisis estructural. Este análisis estructural que yo he elaborado para hacer una exégesis de Gálatas. Los saludos iniciales en el capítulo 1, verso del 1 al 5, cada uno realiza su propio bosquejo, como logra entenderlo. Este bosquejo lo hice yo de acuerdo a lo que logré comprender del Evangelio de Gálatas. Lo hice hace muchos años, 2012 yo creo que realicé una exégesis para ver cómo se realizaba. Bueno, en mi Zoom también tuve que hacer otra exégesis, pero aquí fue una exégesis que realicé por necesidades doctrinales, porque en ese momento estaba surgiendo el movimiento de las raíces hebreas, que le daba mucho énfasis al día sábado. Entonces, emprendí esta labor. Entonces, esto no fue impuesto, sino que fue un trabajo personal. Y lo que yo establecí aquí, esto es un bosquejo propio, había dicho, ustedes pueden elaborarlo de manera diferente. Así fue como yo consideré, podría desmembrar y entender el flujo de ideas del apóstol Pablo. La primera división, otro evangelio, capítulo 1, versos del 6 al 9, es un evangelio diferente, es un evangelio pervertido, es un evangelio de maldición. Ayuda bastante un bosquejo propio porque también a usted le ayuda para armar los sermones después si usted predica un sermón expositivo. La segunda división, el evangelio de Pablo, en el capítulo 1, verso del 11 hasta el capítulo 2, verso 10. Es por revelación de Jesucristo, consiste en la libertad en Cristo, confirmado por los demás apóstoles. La tercera división, Pablo objeta a los judaizantes, quienes influenciaron al apóstol Pedro, eso lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, pues la justificación es por fe en Cristo, no por las obras de la ley. Eso dice en el capítulo 2, verso 15 al 21. El Espíritu se recibe por la fe y no por las obras de la ley, capítulo 3, verso 1 al 5. Abraham fue justificado por la fe, capítulo 3, verso 6 al 18. Esas son las objeciones del apóstol Pablo. El propósito de la ley, capítulo 3, verso 19 al capítulo 4, verso 7, llevarnos a Cristo, eso lo dice el capítulo 3, verso 19 al 25, y mantenernos esclavos hasta que llegue Cristo, en el capítulo 3, verso 26, hasta el capítulo 4, verso 7. La preocupación del apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 8 al 20, porque los Gálatas quieren volver a la esclavitud de la ley. Por eso le ruega que se hagan como él, se identifiquen como él. Está preocupado el apóstol Pablo porque los Gálatas se han hecho enemigos de él, por decirles la verdad, por las influencias de los judaizantes. Es necesario liberarse de la ley entonces, por la alegoría enseñada por Sara y Agar, porque Cristo nos hizo libre de la ley. Ahí está el flujo de ideas de Gálatas, contraste entre las obras de la carne y las obras de la ley. Los que se dejan guiar por el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la carne se describen en el capítulo 5, versos 19 al 22, los frutos del Espíritu, capítulo 5, versos 20 al 25,
Consejos para andar en el espíritu. El guardar la ley es andar conforme a la carne. Fe en Cristo, las obras de la ley no valen para nada. En Cristo las obras de la ley no valen para nada. Y hay saludos o bendiciones finales. Ese es mi bosquejo de Gálatas. Ahí yo traté de hacerlo lo más fluido posible y que sea consecuente, coherente con el pensamiento de la obra, de la carta. Cuando hablamos entonces de análisis estructural, queremos referirnos a el bosquejo de la epístola o el bosquejo de la carta. Usted entonces intente hacer su propio bosquejo. Debe leer Gálatas entonces en varias oportunidades. Muchas veces debe leer el libro de Gálatas para realizar su análisis estructural. Ustedes ya lo leyeron ya porque alguien me entregó una tarea donde estaba el análisis de los elementos claves, que es el segundo paso para hacer una exégesis. Análisis de los elementos claves. En el análisis de los elementos claves se debe anotar todos los datos personales que el autor entrega sobre sí mismo en la carta. Por ejemplo, aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice acá, Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí lo voy a mencionar como ejemplo. Según Pedro, tiene que estar armado en forma de párrafo, siempre como un párrafo. Pedro, Pedro, Pedro es apóstol, apóstol, en otro capítulo 1, verso 1. También a los elegidos que residen fuera de su patria, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre, gracia y paz en abundancia a ustedes. Bendice aquí, a ver, y ser rociados con la sangre, gracia y paz en abundancia a todos ustedes. El apóstol Pedro. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, que según su gran misericordia. Bueno, nos dice mucho en esta porción de Pedro de sí mismo. El apóstol Pablo dice más acerca de él. Llamamos con el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Pablo, siervo, es siervo de Cristo. A eso dice, no dice que apóstol. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? A todos los consagrados a Cristo Jesús que reside en Filipo, incluidos sus obispos y diáconos, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Se acuerda permanentemente de los filipenses. Filipenses. Eso está en el capítulo 1, verso 3. Da gracias a Dios. Y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría. Ora por los filipenses. Ora por los filipenses. Capítulo 1, verso 4. ¿Es esto, cierto? Verso 4. Pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la buena obra la llevará en término hasta el día de Cristo. Bueno, y ahí todo lo que diga el apóstol Pablo o el autor de la epístola, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, ustedes lo anotan. Eso es el análisis de los elementos claves, el autor. En párrafos, bueno, ustedes ya saben lo que es un párrafo, entonces tienen que hacerlo en párrafos.
porque también hay algunos que lo hacen de esta manera. Ponen un puntito acá, no, ponen un, ¿cómo lo hacen algunos hermanos? Bueno, con, ya supongamos con números, así, después acá dos, y después tres. No, tiene que ser en párrafos, tal cual como está el modelo en el libro de texto. Eso ya lo hicieron ya, para hacer una tarea creo que ya lo hicieron, el autor. Por lo tanto, ya tiene, para hacer el análisis estructural de Gálatas, tuvo que leerlo varias veces y después detalladamente para buscar la división, subdivisión. Ya, supongamos que le dio 5 lecturas al libro de Gálatas. Sexta lectura, para determinar el autor. Séptima lectura, para determinar el receptor. Con respecto al receptor, usted debe anotar otra vez. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Gálatas, debe anotar todo lo que Gálatas menciona acerca de los destinatarios de la obra. Absolutamente todo. Tanto lo que está explícito como lo que está implícito debe usted anotarlo. Mencionar qué dice acerca de los destinatarios de la obra. En párrafo, siempre en párrafo, en esta parte. Y después, usted vuelve a leer la carta por octava vez, completa. Y usted anota ahora, en esa lectura, todo lo que diga el apóstol Pablo, el autor de la obra, acerca de la ocasión y la circunstancia, y anotando el versículo bíblico al lado. Así se realiza el análisis de los elementos clave. Alguien ya, creo que, no sé si fue la hermana Jennifer o la hermana Carolina, no me acuerdo quién de los dos, quién de las dos, realizó esta tarea, porque lo revisé y estaba bien. Sí, Yo, profesor, buenos días, buenas tardes, sí, lo hice igual. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Esto ya está listo entonces, ya está hecho. Por lo tanto, ya usted ha avanzado en su exégesis de Gálatas. Creo que ahora tenía que entregar el análisis estructural del Gálatas. Ya ha avanzado un poco sobre su obra. Después, el tercer punto, el contexto histórico general de la obra. Aquí ya debe utilizar libros. En el contexto histórico general necesariamente debemos consultar todas aquellas fuentes que se puedan o que puedan ayudarnos a tener información razonable de estos detalles. Investigar sobre los elementos religiosos, culturales, sociales, históricos de la ciudad donde se encontraba la iglesia a la cual se dirige la epístola. Ahora sí, usted va a utilizar libros. Anteriormente dependía solamente de Gálatas, ahora utiliza libros. E investiga sobre la ciudad. Y como usted ya ha tomado redacción y elaboración de monografías, entonces usted debe dejar registrado con nota al pie de página dónde usted encontró esa información. Porque es un trabajo serio, un trabajo bien hecho. Esto es una obra, un trabajo, la exégesis es un trabajo ya académico, donde hay que cumplir con los estándares para, para hacer un trabajo bien elaborado. Entonces, hoy usted indica de dónde extrajo esta información. Ahí usted entonces va a utilizar el libro de manual de estilo y monografías para monografía y tesis. Luego de la ciudad de Galacia, usted debe investigar acerca de la persona. En los casos en que la carta está dirigida a un líder, como en el caso de Timoteo, por ejemplo, y Tito, es útil estudiar brevemente los pasajes paralelos donde se mencionan estos detalles. En la persona. Bueno, en este caso de Gálatas, no está dirigido a una persona, está dirigido a la iglesia de Galacia. Por lo tanto, en este punto la persona usted no lo considera, porque la carta está dirigida a la iglesia de Galacia, no a una persona. Por lo tanto, usted va a mencionar acá 3 puntos nada más. La iglesia de Galacia. Cuando la carta está dirigida a una congregación, corresponde hacer un breve estudio de las circunstancias que rodearon la fundación posterior desarrollo. Aquí entonces va a investigar.
¿quién predicó en esta iglesia originalmente? ¿Quién la fundó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cuál es el contexto, cómo se encuentra ahora? Pero es breve, estudio de las circunstancias que rodearon la fundación de esta obra. Usted utiliza entonces comentarios bíblicos, libros de introducción a Gálatas, introducción al Nuevo Testamento, diccionarios también se va a encontrar información sobre Gálatas. Ahí usted ocupa todo el material necesario. Luego, en el siguiente punto, la fecha en que se escribió la carta y lugar de la composición de la carta. Normalmente se manejan fechas y lugares aproximados, no exactos, sino aproximados, porque usted, de acuerdo al libro que lea, van a indicar fechas distintas. Pero como está trabajando con libros, ahí usted dice, tal autor, por ejemplo, Douglas Moo, dice que se publicó en esta fecha. Después puede leer a Damarey, nuestra Biblia, creo que se llama el libro de introducción, indica esta otra fecha. Raymond Brown señala que el libro de Gálatas se escribió en tal fecha, en este lugar posiblemente, o este otro Profesor, autor cita varias fechas. ¿Sí, hermana Carolina? profesor, nosotros hicimos un estudio de la epístola del maestro Eugenio Ramírez. Perfecto. Estudiamos en el instituto, entonces igual aquí hay bastante información. También podríamos extraer de aquí, ¿cierto? Por supuesto, todo lo que sea una fuente, debe usted utilizarla. Y debe indicar también la fuente de donde extrajo esa información. Tiene material entonces, muy bien, excelente. Y así usted va avanzando en su exégesis. En las tareas también usted debería realizar un trabajo como este. Ciudad, persona, iglesia, fecha y lugar de composición de la epístola. Y ahí usted va avanzando, de a poco. Si usted ya hizo todo este trabajo, ya lleva un 30% adelantado su exégesis. Ayer creo que entregamos la tarea 6 y ahí salía eh, esa parte donde dice ciudad, iglesia y la fecha y la composición del... Ahí Perfecto, tuvimos que muy bien, investigar un poquito en cuanto a las fechas, porque en las fechas excelente. ahí salían bastantes fechas, pero después vimos en el libro ahí salía que más o menos estaba en el año 49 Correcto, de escrito la carta a Gálatas. perfecto, muy bien. Toda esa información, todo lo que usted logra reunir, lo deja registrado en su exégesis, indicando al pie de página de dónde extrajo la información. Luego, entonces esto ya no es desconocido, ya ha trabajado con esto. Después viene el análisis contextual básico. Primero determinar los límites del pasaje, ya está hecho ya, porque en el plan de curso dice, lea, este es los límites del pasaje, capítulo 4 verso no recuerdo exactamente cuál, pero ya está listo esta primera parte. Consiste en determinar el número de versículos que se van a considerar para el exégesis. Eso ya está listo. Después, el trabajo que usted debe realizar es evaluar posible amplitud de contexto. ¿A qué se refiere esto? Amplitud de contexto. La amplitud de contexto tiene que ver desde dónde comienza a desarrollar el apóstol Pablo esa idea que está contenida en el límite del pasaje. ¿Desde dónde comenzó a desarrollarlo? Del capítulo 3, del capítulo 2, y de qué versículo en particular comienza a elaborar esa idea, hasta dónde termina, y después comienza con otro tema, con otra idea. A eso se refiere la posible amplitud de contexto. Quizás esté hablando en pasajes muy anteriores al que nosotros seleccionamos, pero que no lo vamos a trabajar porque a nosotros nos interesa esos 3 versículos bíblicos analizarlo nada más. Pero esos versículos bíblicos están dentro de un contexto general y de eso se trata la amplitud de contexto.
Este tema en particular que yo quiero analizar viene, por ejemplo, del capítulo 4, supongamos que el Gálatas capítulo 4, verso 12, yo quiero analizar, solamente el verso 12. Pero ese tema que está mencionando en el verso 12, ¿de dónde comienza o inicia a desarrollarlo? ¿Dónde comienza a elaborarlo? Del capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 8, ahí usted lo menciona. A eso se refiere evaluar posible amplitud de contexto. Reconocer luego los párrafos que componen el pasaje. Esto se refiere a dividir el pasaje en los párrafos principales que lo componen. Ayuda el poner título a los párrafos. Bueno, si no es párrafo, puede ser una oración, y ahí usted le pone títulos a la oración. Eh, por ejemplo, aquí Gálatas, en esta versión de Alonso Choquil, capítulo 4, aquí está. Verso 6, por ejemplo, dice acá, y como son hijos, Dios infundió en su corazón el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándole Abba, de decir Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, heredero por voluntad de Dios. A este párrafo yo le puedo poner un título. Puede ser hijos, hijo de Dios. Y ese sería mi título para ese párrafo. Después del verso 8 al 11. Antes, cuando no conocían a Dios, veneraban a los que realmente no son dioses. Ahora que reconocen a Dios, mejor que Él los reconoce, ¿por qué se vuelve de nuevo a esos débiles e indigentes poderes? ¿Por qué quieren otra vez volver a venerarlos? Respetar ciertos días, meses, estaciones y años. Francamente, me temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Aquí yo podría ponerle un título a esta porción. Puede ser el título Volverse, volver a los rudimentos del mundo, puede ser. Anteriormente era hijo de Dios, ahora volver o volver atrás. Cualquier título sirve. Pero esa es la idea de ponerle títulos a los párrafos, reconocer los párrafos y ponerle un título. Eso se hace en el punto C. Luego, en el punto D, identificar posibles irregularidades contextuales. Posibles. Si no los hay, entonces anota ahí, no observo irregularidades contextuales. Las irregularidades contextuales consisten en cambiar abruptamente el tema del apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí dice, y como son hijos de Dios, infundió en su corazón el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándole Abba, es decir, Padre, de modo que no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Antes, cuando no conocían a Dios, veneraban a los que realmente no son dioses. Ahora que reconocen a Dios, mejor que Él los reconoce, ¿por qué se vuelve de nuevo a estos débiles e indigentes poderes? ¿Por qué quieren otra vez volver a venerarlos, respetar ciertos días, meses, estaciones y años? Francamente, me temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Ahí hay una idea coherente. Pero si yo entre medio, cuando termino el verso 7, de modo que no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Y después el apóstol Pablo, supongamos, que dijera, porque los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos los cristianos resucitarán de entre los muertos en la segunda venida con un cuerpo glorificado. Y después, más adelante, vuelve, antes, cuando no conocían a Dios, veneraban a los que realmente no son dioses. Hizo como un paréntesis y habló de otro tema. A eso se le denomina irregularidades contextuales. En algunas epístolas se encuentra, no en todas. En la sección de Gálatas, designada para hacer la exégesis, no hay. Por lo tanto, usted indica ahí, no se observan irregularidades contextuales. A eso se refiere, irregularidades contextuales. ¿Qué más? Determinar el tema del pasaje provisionalmente. A ese pasaje bíblico. Y como son hijos de Dios, infundió en su corazón el espíritu de su Hijo, que clama
a Dios llamándole Abba, es decir, Padre, de modo que no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. A ese pasaje bíblico usted le pone un título. Cualquiera, puede ser hijo de Dios o puede ser heredero de Dios. Bueno, ahí usted determina qué título ponerle a ese pasaje que usted ha seleccionado para realizar su exégesis. No sé si lo está viendo muy difícil esta sección del análisis contextual básico. Sí, igual está un poquito complicado. Es que es Profesor, como pero mucho, pero después ya se va entendiendo, estudiándolo un poco más, se va entendiendo un poco más. Correcto. Quizá la parte compleja sea, a ver, ponerle título a los párrafos. Bueno, es que, mire, usted lo ha leído tantas veces ya, Cálatas, para hacer el análisis estructural, para hacer el análisis detallado, autor, destinatario, circunstancia. Ya lleva como 8 lecturas de Gálatas, entonces no le va a ser muy difícil ponerle un título a ese párrafo que usted ha seleccionado para hacer su exégesis. Luego del análisis contextual básico, aquí usted trabaja solamente con Biblia otra vez. En el punto anterior, en este contexto histórico general, trabaja con libros. En este, solamente con Biblias, análisis estructural, análisis de los elementos claves, contexto histórico con libros, análisis contextual básico, nuevamente solamente Biblia, y después análisis contextual detallado, otra vez con libros. Y así va trabajando. En el análisis contextual detallado, bueno, hay análisis del griego, eso lo vamos a omitir, solamente usted va a analizar las palabras ahí, va a utilizar alguna Biblia, algún diccionario bíblico. ¿Sirve el diccionario bíblico de Vila? No, no es de Vila, es de Bain, el libro de Bain. Analiza algunas palabras. Necesito la Reina Valera, aquí voy a buscar la Reina Valera. Y creo que también esto ya está hecho porque, bueno, no está completamente hecho, pero en la tarea le indicaba a usted, analice estas palabras. Y esas palabras usted lo va a analizar. Capítulo, Gálatas, capítulo 4, verso, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Pues hay algunas palabras que se deben analizar ahí que son los débiles. Otra palabra que se debe analizar es rudimentos. Otra palabra es esclavizar. Otra palabra, guardar. Días, meses, tiempos y años. ¿A qué se refiere cada uno de estos? ¿A qué se refiere con los días? ¿A qué se refiere con los meses? ¿A qué se refiere con los tiempos? ¿A qué se refiere con los años? Ahí usted entonces va a utilizar diccionarios bíblicos para analizar estas palabras. Va a utilizar comentarios bíblicos exegéticos, donde le mencionan a qué podría referirse a los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí ayuda bastante los comentarios exegéticos. Y también las nuevas traducciones bíblicas. ¿Cómo lo traducen las nuevas versiones de la Biblia? Acá tengo la de Alonso Choquel, el verso 10. Res- respetar ciertos días, meses, estaciones y años. Bueno, no alude, no menciona nada más ahí con respecto a eso. La Dios habla hoy, ¿cómo lo traduce la Dios habla hoy? Capítulo 4, verso 10. Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Y la Dios habla hoy, que una Biblia de estudio, me da o me asigna al pie de página y dice el pie de página 4:10. Ustedes celebran ciertos días, años. Aquí me deriva otra porción, el 4:3. 4:3. ¿Qué dice el 4:3? Los poderes que dominan este mundo, los elementos del mundo. Y aquí me está definiendo alguna palabra. La misma Biblia, la Dios habla hoy,
ya me está explicando la palabra. Por lo tanto, análisis del texto griego, ahí analizamos las palabras, no en griego, por supuesto. Pero igual cumplimos esa parte. Aquí está poderes que dominan este mundo. Esa palabra, esa expresión vamos a analizar. Y aquí, esta Biblia, Dios habla hoy, le ayuda. Poderes que dominan este mundo, literalmente los elementos del mundo. Pablo se refiere aquí, en el verso 9, a la situación de la humanidad antes de Cristo y la caracteriza como sometida a los poderes que dominan el mundo. Esto incluye la sujeción a la ley y a ciertas normas sobre el calendario, que depende de fenómenos astronómicos. Probablemente se consideran que estos fenómenos estaban relacionados con poderes celestiales. Ahí ya tenemos una explicación. Esta Biblia ya nos ayuda a cumplir este punto del análisis de las palabras. Y ahí usted, por supuesto, cuando se utiliza la Biblia, aquí lo voy a dejar, a ver, desenfocar fondo, se utiliza esta Biblia, que es la Biblia de estudio, Dios habla hoy, entonces indica, Dios habla hoy, de la edición 1997, ahí indica la página. ¿Qué otra Biblia puede utilizar? Aquí tengo una Biblia de Alonso Choquel. ¿Cómo lo traduce la Biblia de Alonso Choquel? Vamos a ver si da alguna explicación esta Biblia. Debería darlo. Gálatas 4:10. Respetar ciertos días, meses, estaciones y años. Y es el 4:10. A ver. 4:10. No, no hay ninguna explicación acá. Esta Biblia ya, por lo menos ya descarté una Biblia. No me dice nada. O comentarios bíblicos también nos ayuda. A ver, aquí tengo un comentario. Estos comentarios bíblicos de Gálatas, de William Hendrickson, analiza también algunas palabras. Vamos a buscar William Hendrickson. El capítulo 4, verso 10. Esa es la palabra que estamos viendo. 4:10. Vamos a buscar el 4:10. El 5. Tiene que ser el 4. Más atrás todavía. Creo que aquí está. Aquí dice, guardáis los días, los meses y las estaciones de los años. A ver. No está hablando de días, meses, etcétera, que pertenece a este o aquel sistema de culto pagano, ni tampoco a algún sistema de culto mezclado sincretismo, sino específicamente a los sábados, los días de luna nueva, temporadas festivas que pertenecían al siglo judío, o bien el sábado de los años de jubileo, o el año nuevo, la Rosh Hashanah, en el primer día del mes, Tisri, septiembre y octubre. Ahí está explicando. Entonces esto está en PDF, ustedes lo pueden descargar y pueden utilizar Gálatas de Hendrickson para cumplir esta parte de análisis del texto griego, pero ahí ustedes utilizan la, la tarea donde dice análisis de estas palabras, de las siguientes palabras. Bien. Obviamente ustedes tienen que anotarlo a qué de página se lo usan. William Hendrickson, Gálatas, comentario al Nuevo Testamento de Gálatas, página 173, 174. Este material le va a servir. Bueno, todos los materiales que usted tenga a su disposición para cumplir este punto del análisis de las palabras le va a ayudar a entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Figuras retóricas también. ¿Qué figuras retóricas? No me acuerdo en la tarea las figuras que figuran ahí, que tienen que tener o tienen que analizar. Bueno, hay que realizar la tarea. Pero si tiene la tarea por ahí impresa,
donde indicaba análisis de las figuras retóricas. O no sé si estaba en la tarea, o quizá hay que hacer en la exégesis, no me acuerdo ahora. Pero habían algunas palabras que se deben analizar ahí, si hay figuras retóricas, si hay símil, sinécdoque, metáfora, metonimia, hipérbole, se deben indicar. Evaluar posible uso del Antiguo Testamento. Cuando nos referimos a esto, evaluar posible uso del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se quiere señalar con esto? Si ese pasaje bíblico está mencionando una referencia del Antiguo Testamento, no. Si no lo menciona, entonces no hay mención o no se alude al Antiguo Testamento. En realidad acá no se está aludiendo al Antiguo Testamento, un pasaje en particular. Por ejemplo, puede ser, ¿qué pasaje podría ser alusión al Antiguo Testamento? Creo que hay una parte, a ver. Así Abraham, en Gálatas capítulo 3, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 6. Ahí sí se está aludiendo al Antiguo Testamento. Obviamente, ahí está haciendo uso del Antiguo Testamento. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Ahí sí, está aludiendo al Antiguo Testamento. O también, si el apóstol Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, te concluye, que se refieren, como lo dice Hendrickson, a- al día sábado, al año nuevo judío, o se refiere también al año de jubileo, entonces ahí está aludiendo al Antiguo Testamento, entonces tiene que mencionar los pasajes bíblicos que describen esas fiestas del Antiguo Testamento. Ahí usted lo determina. Si está aludiendo al Antiguo Testamento o no lo está aludiendo. Parece que sí. Evaluar posible uso del Antiguo Testamento. Muy bien. En eso consiste entonces el análisis contextual detallado. Análisis de las palabras, de las figuras, concordancias greco-españolas sirven acá para estudiar la ocurrencia de una palabra, sus distintas acepciones, léxicos griegos, como el estudio de palabras del Bain, del libro de Bain. Bien, el uso de contexto histórico particular del pasaje es muy importante esta parte. Ejemplos. Para comprender Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7, exige investigar sobre las costumbres familiares greco-romanas respecto al reconocimiento social de los herederos de la familia en lugar de los esclavos en la educación de los hijos. En este punto sí o sí va a tener que trabajar, porque habla acerca de esclavo y heredero. Y en la legislación judía no estaba contemplado la adopción de hijos. Esto viene de ser adoptado, la adopción, la doctrina de la adopción proviene de la cultura greco-romana, por lo tanto se requiere estudiar la cultura greco-romana. No sé si usted tendrá un libro, pero hay libros, comentarios bíblicos que describen el contexto particular de la Biblia. Este es uno de ellos. Comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento de Craig Kinner. El trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Esta es una obra, pero que ayuda bastante. Tiene su precio. No sé si usted lo tendrá, sería magnífico que lo tuviese usted en su biblioteca. Usted el otro día tuvo en el grupo, alguien tuvo diciendo que lo iban a vender, pero como nosotros somos de acá del sur, igual no sé, pues habría que verlo. Sí, es importante tenerlo. Yo tengo como apoyo, tengo varios libros que he comprado, profesor. Tengo Historia del Cristianismo, obra completa de Justo González, ¿Mm? que invertí en ese, y tengo diccionario igual, unos bien cototudos que estaba mostrándole ayer a mi prima, que ella igual parece que lo tiene. Ya. Varias como para diccionario expositivo, dice, de la palabra del Antiguo Testamento, Bineris.
de Este libro lo van W.E. a Dine. utilizar para el análisis de las palabras. Le va a ayudar, bien, excelente. Ese me sirve. Le va a servir para el análisis del texto griego, pero ahí lo cambiamos el análisis de las palabras. Pero en Ya, la, en la profesor. tarea, en la tarea yo lo dejé, analice las siguientes palabras y ahí usted, Sí, eso mismo que hizo, que va a ser la tarea, usted lo incorpora sí. nada más en su exégesis. Ya. El contexto histórico particular del pasaje, los comentarios bíblicos exegéticos le ayuda. En PDF hay algunos comentarios bíblicos que están disponibles. Ahí usted busca en Google comentarios exegéticos de la Biblia, comentarios exegéticos del Nuevo Testamento. Cualquier dato que explique ese versículo bíblico que va a analizar para hacer su exégesis, usted lo anota ahí, que tiene que ver con el contexto histórico particular de ese pasaje. Aquí estamos hablando acerca de las costumbres grecorromanas respecto a la herencia. Ese dato es importante. Hasta en internet le puede servir, le puede ayudar. Buscar legislación sobre la herencia, sobre la adopción. Porque aquí está hablando acerca de heredero, de esclavitud. Todo lo relacionado con la esclavitud. Introducción a la Biblia también va a encontrar usted algún antecedente con respecto a la esclavitud de la época. Todo eso lo anota para entender el contexto particular del pasaje, porque aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de volverse a esclavizar, cuando ya nosotros somos herederos, somos hijos. Eso tiene que ver con el contexto particular del pasaje. Después, uso de pasajes paralelos para aclarar puntos oscuros. ¿A qué se refiere aquí? Uso de pasajes paralelos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La otra palabra que tienen que analizar ahí es me temo, es que es phobos, miedo. ¿Hay algún pasaje paralelo, otro pasaje de la Biblia que esté hablando acerca de volverse a esclavizar a la ley judía? Si usted determina que sí, ahí está entonces los paralelos en la misma epístola. No sé si hay otra parte de Gálatas que habla acerca de volverse a esclavizar. Creo que sí, creo que lo menciona. Por ejemplo, cuando habla acerca de Agar y Sara, está hablando acerca de esclavos. Ahí encontramos una analogía entonces de la esclavitud. Estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ahí puede ser también un paralelo de la misma epístola. Con respecto a las fiestas, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Colosenses también alude exactamente lo mismo, de que algunos están guardando ciertos días para tener retribución espiritual. Está relacionado con lo que dice Gálatas. Eh, ¿Qué más? Con los cuales os queréis volver a esclavizar. Eh, Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles, pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Si hay otros pasajes bíblicos que hablen acerca de la libertad que Jesucristo dio a los que estaban sujetos a la ley, entonces esos son pasajes paralelos en otras epístolas. A eso se refieren los pasajes paralelos. Paralelos en otros escritos de autores neotestamentarios. Le va a servir lo más probable aquí el libro de Hebreos cuando habla acerca de que ya nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, a las fiestas judías. Hebreos sí lo va a utilizar como pasaje paralelo. Paralelos en el resto de las epístolas.
lo más probable es que lo va a encontrar también en otras porciones de la Sagrada Escritura. Pues Hebreos es una de ellas. Los pasajes paralelos son pasajes que tratan del mismo asunto, del mismo tema, que ayuda a profundizar, a aclarar o argumentar más todavía lo que está afirmando el apóstol Pablo acá en esta sección bíblica. Que nosotros ya somos libres de la ley y ellos quieren volver a la ley, quieren volverse a circuncidar entonces. Para eso se usa este punto de uso de pasajes paralelos para aclarar puntos. Luego de todo el trabajo que nosotros realizamos, el análisis estructural, el análisis detallado de la epístola, el contexto histórico, después análisis de las palabras, después los pasajes paralelos, el uso de contexto particular del pasaje, toda esa información ahora lo reunimos y llegamos a conclusión. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo en esta sección? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con ustedes. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con respecto a eso? Entonces, ahora reuniendo toda la información, llegamos a una conclusión. ¿Qué es lo que quiere decir? A estas alturas corresponde poner por escrito las conclusiones alcanzadas. Luego, pero todavía no ha concluido la exégesis. Usted ahora debe indicar lo que otros comentaristas han concluido. Solo en esta última etapa se hace necesario comparar nuestras propias conclusiones con aquellas encontradas en los comentarios bíblicos. Ahora usted trata de buscar la mayor cantidad de textos bíblicos o de comentaristas bíblicos. Y que han explicado ese pasaje, del verso 8 al verso 11. Y usted lo reporta. Esto es lo que afirma Hendrickson, Douglas Moo afirma esto otro, esto es lo que señala Craig Kinner. Usted está enriqueciendo las conclusiones, comparando sus conclusiones con lo que otros han dicho. Y recuerde, tiene que dejar también registrado ahí con nota al pie de página donde extrajo esa información. Y finalmente, su exégesis termina con las aplicaciones prácticas. Aquí corresponde aplicar los principios extraídos de la exégesis a la situación contemporánea. Todas las aplicaciones prácticas. Por ejemplo, acá nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, jamás ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a esclavizar a los pobres rudimentos del mundo? Aquí todo lo que esclaviza al ser humano, todo lo que someta al ser humano, puede ser mencionado como aplicación práctica para la iglesia contemporánea. O todo tipo de mandamiento de los seres humanos que oprime a los seres humanos, legalismo, puede ser mencionado acá, aludido. Bueno, ahí usted lo aplica. Todo lo que concluyó, ahora lo aplica a la vida en comunidad o también a la vida privada. Cómo yo aplico este mensaje a mi vida, cómo yo aplico este mensaje a la iglesia, cómo puede ser aplicado a la sociedad. ¿Cuál es lo que me dice la Biblia a mí, que es el mensaje espiritual? Y ahí está lista la exégesis. Son 10 pasos entonces que se deben dar para una exégesis completa. Es un trabajo entretenido, no es complejo, bueno, es difícil porque hay que leer, pasarlo por escrito, revisar, eh, concentración. Para hacer todos estos trabajos de redacción, de monografía, de exégesis, se requiere concentración, enfocarse, desconectarse del celular, desconectarse de Netflix. Eso es lo que nos dijeron a nosotros
cuando estábamos en Midwestern Baptist Theological Seminary. Tienen que dejar de ver Netflix, dijo los profesores, para hacer la tesis. 3 años y medio, bueno, 1 año y medio me demoré a hacer la tesis doctoral. Muy complejo, muy complejo. Dios mío, qué manera de trabajar. Estresante. Oh, gracias, Señor, ya terminamos ya. Pero 1 año y medio haciendo un trabajo exegético. Acá igual, la redacción, elaboración de monografía, trabajo exegético, el trabajo es intelectual, es un trabajo académico. Para eso se requiere concentración, encerrarse, cerrar las puertas y ojalá tener el menor ruido posible. Claro que no todos estudian del mismo modo. Yo necesito silencio total. Mi hijo me molesta a veces cuando grita, juega, y eso me desconcentra. Por eso me pongo audífonos, me pongo primero, aquí, no, no tengo el audífono acá, pero me pongo algodón en el oído y después me pongo un audífono grande acá en las orejas para que no porque me desconcentra, mi hijo me desconcentra mucho. Y la puerta cerrada, con seguro, para lograr concentrarse, si lo contrario no se puede concentrar. Y no atender el teléfono, dejar el teléfono lejos. 1 hora de estudio, sin contestar ninguna llamada, sin ver ningún WhatsApp, nada, nada. Concentrarse solamente en el estudio. Y así se podrá entregar un ensayo, una exégesis. No hay otra forma. Concentración, enfocarse. Hay un hermano que estamos nosotros dando los días de semana homilética. Y es lo mismo, la homilética igual se requiere concentración. El hermano me entregó un trabajo. Le dije, hermano, tiene que enviarlo de nuevo porque no le puedo revisar esto. Sí, me dijo, yo sabía que había algo mal. Lo que pasa es que lo hice anoche apurado y tenía sueño y lo entregué para entregarlo nada más. Pero se dio cuenta que no había trabajado nada, lo reconoció. Y él le dije que necesitaba tiempo, concentración, apagar su celular, tener la menor distracción posible, porque así se puede entregar una exégesis, un sermón, un trabajo homilético, la única manera, la única forma, no hay otra. Concentración, enfocarse, silencio. Hay alguien que necesita concentrarse con música, es raro, todas las personalidades son distintas, pero algunos se concentran con música. Bueno, si es así, entonces pone música y trata de concentrarse para realizar su exégesis. Pero esa es la clave. Y perseverar, tener perseverancia para terminar su trabajo. Bueno, ya son la 1 ya, pero alcanzamos a ver la metodología exegética de, de una epístola. Esto es lo que trabajamos porque usted va a trabajar con Gálatas, que es una epístola. Después, la próxima semana, trabajaremos con los otros métodos de exégesis. Muy bien,